hecho van a ser todos bastante similares, cambiando el tipo de ejercicio. Vamos a abordar cómo es el caballo de resistencia, cómo es el deporte, por qué se presenta la fatiga, algunos aspectos fisiopatológicos relacionados al metabolismo y algunos aspectos biomecánicos o locomotores relacionados a las lesiones que se producen en ejercicios de resistencia. Si bien hay muchas razas que son aptas para la resistencia, el caballo árabe es el que marca la diferencia. En casi todo el mundo se corre con árabes y los campeonatos del mundo, la mayoría son eh, manejados por caballos árabes. En la mayoría de los países se producen cruzamientos con razas autóctonas buscando rusticidad, y en muchas carreras rápidas se utilizan cruces con caballos pura sangre inglés o caballos anglo-árabes directamente para tener un galope un poquito más largo. Pero en general hay muchos tipos de caballo árabe y se adapta a un tipo de necesidad y generalmente marcan una gran diferencia. El tipo de caballo es un caballo sanguíneo, es un caballo delgado, chico, son caballos de 400 kilos aproximadamente, son caballos bien despegados del suelo, se buscan y se cuidan mucho los aplomos y en carreras de endurance se permite todo tipo de razas. En general o por lo menos antiguamente se buscaban caballos tordillos por mayor resistencia a la irradiación, aunque nunca se pudo demostrar nada con respecto a eso. Muy frecuentemente los caballos van rasurados, o sea, van pelados en distintas partes del cuerpo. Generalmente se respetan las zonas que tienen rozamiento y bueno, eso evidentemente les da una facilidad en el proceso termolítico. En general los caballos comienzan la alta competencia a los 6 años para adelante. El campeón del mundo más joven fue de 8 años y hay varios campeones del mundo de 15 y 16 años repitiendo campeonato. Si revisamos las listas, ¿no?, de clasificados en los campeonatos importantes, encontramos fundamentalmente machos castrados, en segundo lugar hembras, y la escasez de machos enteros, sobre todo por el temperamento, es evidente. Las hembras presentan alguna dificultad, sobre todo cuando están en celo, y los machos enteros se utilizan casi exclusivamente por los aras que quieren probar sus padrillos, ¿no? Con respecto a la edad de inicio hay factores fisiológicos. La fibra tipo 1, la capacidad muscular del enduro, la resistencia, recién tiene importancia después de los 5 años y alcanza la máxima madurez a los 10 años y después tiene un declive tal vez menor que el que se muestra en el gráfico y persiste hasta prácticamente los 20 años. Esta característica se mantiene también en bueno, la mayoría de los mamíferos, pero en el atleta humano, en maratón, la edad media de los medallistas olímpicos es 30 años, el tiempo récord se estableció a los 33 años y la capacidad aeróbica se mantiene por mucho tiempo, ¿no? Atletas de 70 años hacen tiempos de 3 horas contra 2 horas de los maratonistas récord. Otro aspecto que se ha sugerido, por lo cual se usan animales un poquito más adultos, es por la capacidad mental, ¿no? Es un deporte que exige una gran capacidad mental y probablemente con animales jóvenes sea difícil de lograr. El ejercicio de resistencia puede verse en algunos deportes y también en actividades no competitivas. Y también muchos deportes se practican de forma no competitiva. Como deporte se llama endurance internacionalmente. También se dice raid en España y enduro en Uruguay. Hay un deporte muy parecido que es el raid uruguayo. Y después también tenemos marchas que algunas son competitivas y son cerradas para algún registro de caballos y bueno, romerías y el antiguo formato del CC sin la reducción de la fase también incluye un esfuerzo de resistencia más que significativo. Con esto también quiero decir que en muchas cabalgatas o actividades de ocio
van a haber procesos fisiopatológicos como los que vamos a mencionar acá. Estas carreras son antiquísimas, se hacían originalmente para entrenar caballerías militares, ¿no? Y eran cerradas a militares, y posteriormente se fueron abriendo a civiles. Las dos más viejas que encontré que llevan registros son las de Vermont y Sarandí, que actualmente se hacen. La verdad que, bueno, tienen data de principios del siglo pasado, y bueno, están los registros. La verdad que la cantidad de caballos muertos, igual que en las marchas que se hacían antes de los años 70, es tremenda, ¿no? Aproximadamente el 20% de los caballos moría. Hubo algunos implementos que fueron copiando en base a algunas caballerías, por ejemplo la división en fases, que se sacó de los polacos, y los descansos de Rusia redujeron mucho el número de alteraciones metabólicas. Pero sin duda el implemento más interesante fueron los controles metabólicos, que se implementó por primera vez en la Davis Cup. O sea, fue gente de la Universidad de Davis, y realizaron controles metabólicos en los caballos, y el cambio fue drástico, ¿no? A partir de ahí ya las muertes eran ocasionales y no regulares. A partir de ahí, ¿no? Estamos hablando a principios de los 80, se establecieron reglamentos internacionales, y son más o menos los que se respetan hoy día. Si bien ha cambiado mucho y es un deporte de tremenda evolución, más o menos el formato se mantiene. Son carreras de un día, dos, incluso hay carreras de 10 días, pero las oficiales son preferiblemente un día y hasta 2 días. Las tres categorías básicas o más importantes son 160, 120 y 80 kilómetros. Los descansos son de 30 o 40 minutos entre cada una de las fases. Tienen un número de fases de 5 hasta 7, 8 fases he visto en una carrera. Luego de cada fase hay controles veterinarios, y es un deporte de muy amplia distribución. Se practica prácticamente, debe ser el deporte hípico más cosmopolita, ¿no? Es el deporte de mayor crecimiento mundial, y paralelamente es el deporte que tiene mayor superación deportiva. En los últimos 20 años prácticamente se duplicaron las velocidades de carrera. Esto, que aparentemente es bueno, tiene un aspecto complicado, porque al ser el deporte de mayor crecimiento mundial, digamos, tenemos muchos jueces, muchos veterinarios, o sea, hay mucha gente de soporte que es nueva, y como sigue creciendo cada vez se necesita más, y hay mucha gente inexperta. Y por otro lado, al tener superación deportiva, las condiciones o las características fisiológicas que se han estudiado hace 20 años prácticamente no tienen valor para el caballo de resistencia actual. Eso, dos razones conllevan al tercer tópico de esta diapositiva, que es el deporte con mayor cantidad de alteraciones metabólicas, y eso sí es un verdadero problema. Si bien se han reducido notablemente, todavía siguen siendo un gran inconveniente. De hecho, fue postulado varias veces para ser olímpico, y con este detalle siempre ha sido descartado. En esta tabla se puede ver que alrededor del 10% de los caballos que participan en competencias tienen alteraciones metabólicas por las cuales son eliminados, o sea, terminan en un hospital. Y de ellos, entre el 3 y el 5%, sobre todo el 5% en categorías altas, mueren, o sea, fallece a consecuencia de la prueba. El ejercicio de resistencia está caracterizado porque la vía energética es predominantemente aeróbica, o sea, 95%. Las velocidades de trabajo generalmente no superan la mitad de la velocidad máxima del animal, y el consumo de oxígeno no supera el 70% del consumo de oxígeno máximo. Durante el ejercicio de resistencia se activan los mecanismos básicos de respuesta al ejercicio, ¿no? Aumento de frecuencia cardíaca, respiratoria, los movimientos de gases, la redistribución plasmática y centralización, ¿no? Mediados por los aumentos de presiones y
las catecolaminas, pero básicamente quiero redondear la respuesta en algunos conceptos que nos pueden dar alguna utilidad clínica. El hematocrito, por ejemplo, raramente supera en condiciones normales 50%, por lo tanto son animales que incluso serían tolerantes a una muy ligera anemia. El volumen minuto respiratorio oscila generalmente de 800 litros por minuto, dependiendo del tipo de animal, ¿no? Pero tiene una gran reserva ventilatoria, ¿no? A veces se ven caballos que tienen un rendimiento muy bueno y tienen moco post carrera abundante. La presión arterial máxima no supera los 200 milímetros de mercurio. En caballos que tienen algo de inglés puede ser un poco más, pero en general no superan esos valores. Por lo tanto, sangrados, ese tipo de patologías son rarísimas. La frecuencia cardíaca es muy variable porque la frecuencia, como compiten diferentes razas, las frecuencias de trabajo de las diferentes razas es difícil definirlas en valores absolutos, pero generalmente no superan el 70% de la frecuencia cardíaca máxima, o sea, todavía queda un reservorio importante cardíaco para compensar algún pequeño problema. En general son ejercicios que el organismo tolera perfectamente, pero el problema es que son 10 horas de ejercicio, a veces 16 horas de ejercicio, y las condiciones de deshidratación se vuelven extremas muchas veces, y ahí empieza la respuesta fisiopatológica verdadera. Bueno, ¿y por qué se cansan estos caballos? ¿Por qué sufren de fatiga? O sea, ¿qué mecanismos de fatiga son los que atingen a los caballos de resistencia? La fatiga es un fenómeno fisiológico que le sucede a cualquier animal sano y radica en la incapacidad de mantener un determinado nivel de contracción o de actividad muscular marcado en un detrimento de la velocidad, resistencia o la potencia. Es sumamente importante para los fenómenos adaptativos en el tejido muscular, ¿no? O sea, para el entrenamiento, para la mejora directa. Hay muchos mecanismos de fatiga y prácticamente los vamos a ver todos entre los tres tipos de ejercicio. Se clasifican por su ubicación en centrales y periféricos, y centrales son del sistema nervioso central y periféricos musculares, y el punto de placa neuromuscular está un poco discutido de qué lado va, pero más allá de eso también se clasifican por su mecanismo. Los tipos de fatiga pasivos son simplemente por agotamiento de sustratos energéticos, ¿no? Por una incapacidad. Estos generalmente son muy diferentes entre los distintos animales, porque hay animales que tienen mayor acúmulo de un sustrato o de otro y no sufren con tanta facilidad ese tipo de fatiga. Por otro lado, los mecanismos activos es por una activación directa de alguna enzima generalmente, y constituyen un mecanismo protector y está sumamente conservado en todo el reino animal. El primer tipo de fatiga que vamos a ver es la fatiga central. Este tipo de fatiga se da prácticamente solo en caballos de enduro. Se caracteriza porque generalmente los caballos están metabólicamente correctos o por lo menos aptos, y sin embargo no quieren correr, bajo ninguna circunstancia quieren correr. En carrera se ve porque, o sea, se nota porque el caballo le cuesta mucho ir solo, se quiere parar en todo momento, siempre tira para abajo un cambio, y entonces el jinete generalmente tiene tretas, ¿no? Lo engancha con otro animal o le afloja la montura como para que piense un poquito y sale, y lo vas confundiendo un poco, pero realmente es un problema en caballos de enduro la fatiga central. La relación del triptofano con la fatiga se conoce desde hace mucho, ¿no? De hecho, hubo un experimento en ratas a fines de los 70, donde ratas perfectamente entrenadas a nadar, la administración intrarraquídea de triptofano hacía que las ratas se suicidaran. O sea, ellas estaban capacitadas para nadar, pero no querían nadar directamente y morían. En caballos también se conoce desde hace bastante tiempo la relación de triptofano. De hecho, hay muchos productos comerciales para calmar caballos que utilizan triptofano. Pero más allá de esta molestia
molécula, el mecanismo completo por el cual la fatiga central se desenvuelve todavía está lejos de estar elucidado. La proteólisis es una vía energética de baja importancia, menor, pero cuando se sostiene en el tiempo por tan prolongado como 10 horas, empieza a tener unas consecuencias importantes. Las proteínas involucradas en la proteólisis son fundamentalmente actina y miosina, y también microtúbulos y algunas del citoesqueleto, y en general se considera un recambio normal de esas proteínas. Las proteínas son degradadas a aminoácidos, y la forma en que estos aminoácidos se degrada es notablemente diferente. Básicamente tenemos aminoácidos aromáticos que tienen un solo sitio de ataque, como por ejemplo el triptofano, y son los menos apetecibles por el organismo. Después tenemos los aminoácidos lineales que tienen dos sitios de ataque y son doblemente apetecibles por el organismo. Y por último tenemos los ramificados que tienen varios sitios de ataque y son mucho más interesantes para su degradación. Además de los 20 aminoácidos, solo unos pocos se degradan dentro de la célula muscular, ¿no? Son justamente los ramificados, leucina, isoleucina, valina, y también el glutamato, el aspartato y la asparrigina. Y los que no se degradan en la célula muscular tienen que viajar al hígado, donde son metabolizados. De esta forma se altera la relación plasmática de triptofano con aminoácidos de cadena ramificada, fundamentalmente porque los de cadena ramificada son atacados directamente en músculo, y mientras que el triptofano tiene que viajar a hígado y además es un aminoácido de segundo orden de ataque. Además el triptofano se encuentra incrementado, el triptofano libre se encuentra incrementado porque en esas condiciones generalmente tenemos una elevada cantidad de ácidos grasos libres que compiten con el triptofano por la albúmina. En definitiva, tenemos una elevada relación plasmática de triptofano con respecto a los aminoácidos de cadena ramificada. El transportador en la barrera hematoencefálica, o sea, el líquido cefalorraquídeo de ambas moléculas, o sea, de los aminoácidos de cadena ramificada y del triptofano, es un transportador no selectivo que funciona o que incrementa su actividad con mayores concentraciones de triptofano, o sea, a mayores concentraciones de triptofano, mayores tasas de pasaje, y a su vez a menores concentraciones de aminoácidos ramificados, mayores tasas de paso de triptofano. Y de hecho la única forma de parar o disminuir el ingreso del triptofano es elevando los aminoácidos de cadena ramificada, que es un proceso bastante complicado en esta situación energética. El triptofano en el sistema nervioso central es transformado en serotonina vía enzimática y no enzimática previo paso por 5-hidroxitriptamina. Y la serotonina es un neurotransmisor relacionado en el humano con el sueño y en muchos animales con la fatiga central aguda. Este tipo de fatiga aguda, característica del ejercicio de resistencia, se considera un mecanismo protector por el cual el organismo es capaz de detectar o cuantificar grandes tasas de catabolismo proteico y prioriza la fatiga como mecanismo de supervivencia. En general los animales quedan con un vestigio de fatiga por unas 24 horas. Tiene muy buena respuesta a la suplementación anticipada, o sea, previniendo el momento de aparición, porque es repetitivo. Previniendo el momento de aparición de la fatiga, generalmente a los 100 kilómetros, se hace suplementación con aminoácidos de cadena ramificada y el efecto es bastante bueno. La suplementación es en bolo y solo funciona una vez, ¿no? Es interesante que hay una variabilidad en la respuesta con respecto al sexo. Se produce, es mucho más evidente, o por lo menos bajo las mismas concentraciones o relaciones de aminoácidos, es mucho más importante la respuesta en el macho entero que en la hembra, y a su vez en la hembra que en el macho castrado. Los otros mecanismos de fatiga que se producen en el enduro son todos periféricos, bien musculares, ¿no? El agotamiento de reservas de glucógeno, la recaptación de calcio, la deshidratación celular y la acidosis
reservas de glucógeno en el caballo son en su mayoría intramusculares, o sea, intracelulares, ¿no? Y este tipo de fatiga se presenta por dos formas. En condiciones aerobias, o sea, utilizando la glucosa con el ciclo de Krebs completo, se produce en alrededor de 80 a 100 kilómetros. De hecho, las reservas de glucógeno en un caballo de 400 kilos más o menos alcanzan para recorrer unos 80 kilómetros con vías energéticas aerobias, mientras que alcanzan para recorrer unos 2-4 kilómetros si los utilizamos por vía anaerobia. Es una causa bastante común de fatiga y las manifestaciones son disminución de la generación energética, o sea, es una fatiga. En una carrera de 160 kilómetros, además de usar otras fuentes como lipídicas, se produce una resíntesis constante de glucógeno. En la fotografía se ve un corte teñido con paz y se tiñen directamente las reservas de glucógeno. Y se ve algunas células que están prácticamente sin nada, ¿no? Que están prácticamente blancas. Los acúmulos esos purpúreos son las inclusiones de glucógeno. Si bien es un mecanismo pasivo y existe prácticamente en todos los animales, se han descubierto recientemente mecanismos inhibitorios que disminuyen la producción energética un poco antes de que se agoten las reservas de glucógeno. Las reservas de glucógeno se pueden alterar con el entrenamiento, con una dieta, o sea, con base dietética, y frecuentemente se hace un efecto de sobrecarga, que es un ejercicio una semana antes de la carrera, que haga una depleción de más del 50% de las reservas de glucógeno, y más o menos entre 24 y 72 horas se hace una supercompensación en la cual se aumenta un 40% por encima de la reserva total de las reservas de glucógeno. En esta foto se puede ver macroscópicamente la depleción de reservas de glucógeno. Más allá de la deshidratación, este es el mismo caballo, antes y después de una carrera, ¿no? Antes a la izquierda y después a la derecha. Y fíjense la forma del glúteo medio, o sea, bien redondeado antes y plano prácticamente después de la carrera. No podemos asegurar de ninguna forma que un agotamiento, pero estamos seguros que una depleción importante. Otra causa de fatiga periférica radica en la recaptación, la movilización del calcio a través de la célula muscular, fundamentalmente en lo que implica en la entrada y salida al retículo sarcoplasmático. Esta es una de las principales causas de fatiga en el atleta humano de resistencia y sobre todo en deportes de grupo, donde la actividad muscular es intermitente. Se produce por pérdidas de calcio absolutas y por pérdidas relativas por quelación con fósforo. Se hace fosfato de calcio insoluble y es biológicamente inactivo. La fatiga es invalidante, o sea, hay ciertos grados, pero en general interrumpe completamente el trabajo muscular. Es un mecanismo protector y previene diversas formas de miopatías en el atleta humano. En el caballo está muy discutida si existe este tipo de fatiga o no. Si bien fue descrito distintos mecanismos y de alguna forma in vitro fueron demostrados, la existencia de este tipo de fatiga está mucho menos que clara. En contrapartida, el caballo tiene una amplia variedad de radiomiólisis y miopatías inducidas por el ejercicio y no inducidas por el ejercicio, al punto que muchos autores señalan que se ha violado el principio de fatiga y nos encontramos directamente con el fenómeno patológico. Esto se sustenta fundamentalmente en la práctica, donde nos encontramos diariamente con miopatías recurrentes, donde el fenómeno patológico antecede a cualquier tipo de fatiga. El proceso patológico lo vamos a ver luego en fisiopatología. Otra posibilidad de fatiga en ejercicios de resistencia está constituido por la deshidratación celular. Este tipo de fatiga antes era considerada también en medicina humana, pero actualmente es controversial porque es prácticamente imposible lograr una deshidratación celular sin
hecho se da habitualmente, deshidratación celular previa a deshidratación general, pero el cuadro de deshidratación celular se perpetúa a pesar de haber recuperado el estatus hídrico general, y por eso en cierta forma lo consideramos. El proceso se resume en una ineficiencia metabólica. Las enzimas son dependientes del solvente para lograr su máxima eficiencia. Se produce más calor, utilización de sustratos más cortos, más poderosos energéticamente, y se produce menos agua metabólica, y entra en un circuito vicioso en el cual la deshidratación es completa. Pero finalmente el agotamiento es o por producción de radicales libres o por agotamiento de sustratos. Y por último tenemos la acidosis celular como inductora de fatiga muscular. Se presenta en animales de resistencia, pero exclusivamente si no hicieron las cosas adecuadamente, o en un sprint final, o en carreras para las cuales no estaba preparado y corrió a velocidades que no debía haber corrido. Es la fatiga más común en ejercicios de velocidad, y por eso lo vamos a explicar en detalle en ejercicios de velocidad. Es también la fatiga más común en deportología humana, no ligada al rendimiento deportivo. Y llegamos a uno de los temas cruciales. Este fue curiosamente el tema de mi tesis doctoral: la fisiopatología del ejercicio de resistencia. Es particularmente complejo porque intervienen muchos tejidos y por un tiempo sumamente prolongado, pero vamos a intentar desmenuzarlo de alguna forma para ir abordándolo por partes, y creo que no va a ser tan complicado. En primer lugar, el solo hecho de recorrer esas distancias en ese tiempo implica la utilización de unas 80 megacalorías. Entre 60 y 80 han sido estimadas. Uno de los inconvenientes es que si los utilizamos en base a glicógeno muscular, no llegamos ni a la cuarta parte, y por lo tanto constantemente hay que estar regenerando sustratos si no utilizamos exclusivamente grasas. Por otro lado, esas 80 megacalorías en idioma muscular significan 60 megacalorías liberadas como energía térmica. El músculo es extremadamente ineficiente y prácticamente 3/4 partes se liberan o se pierden como calor, y el 25% es transformada, o sea, el 25% de la energía química original es transformada en energía mecánica. Esa energía es suficiente, la energía calórica es suficiente para aumentar la temperatura del animal en 15 grados por hora, y esto es justamente lo que impide que la mayoría de los mamíferos realicen actividades de resistencia. Pero como vimos, el caballo tiene una extraordinaria capacidad de sudar, puede sudar hasta 10 litros por hora y 100 gramos de electrolitos, ¿no? Entonces produce pérdidas extremadamente grandes de agua y de electrolitos. Y en resumen, durante estas 10 horas de carrera el caballo va a transitar un desbalance, o por lo menos un desafío térmico, hídrico, electrolítico y energético, y es lo que vamos a intentar comprender en las diapositivas siguientes. Dentro de estos desbalances, el hídrico y el electrolítico son los dos que se ven prácticamente en todos los caballos que completan una carrera de endurance. El desbalance hídrico comienza con el ejercicio mismo y la producción de calor y el fenómeno termolítico y las grandes producciones de sudor, que si no son contrarrestadas producen unas pérdidas hídricas suficientes para producir una deshidratación. La deshidratación se produce a nivel extracelular y celular, pero como dijimos, a nivel celular es capaz de retroalimentarse en forma independiente a lo que sucede extracelularmente. A nivel celular se produce un deterioro de todas las funciones que son altamente dependientes de las concentraciones de agua.
Aumenta el consumo de oxígeno porque se empiezan a priorizar vías metabólicas que son más simples, más cortas, pero por unidad de sustrato son menos energéticas y a su vez requieren mayor consumo de oxígeno. Disminuye la producción de agua metabólica porque se inhibe la beta-oxidación y las únicas fuentes de hidratación para la célula son externas. Y disminuyen las reservas de glucógeno por la alta dependencia de este sustrato y con esto se termina en un agotamiento de la célula. La deshidratación extracelular se resume en los acontecimientos vasculares. Existe un periodo ventana en el cual ciertos márgenes, ciertas tasas de deshidratación pueden ser compensados por modificaciones cardiovasculares. Sin embargo, llega un punto que el volumen minuto circulatorio no puede ser mantenido y con ello la fisiopatología de la deshidratación se vuelve trágica. Una vez alcanzado este punto, la perfusión es insuficiente para cada uno de los tejidos que debe alcanzar y produce alteraciones a nivel hepática, renal, muscular, intestinal y cutánea. Si bien la falla hepática es extremadamente rara, la lesión hepática no lo es tal. Las alteraciones renales, si bien tampoco son muy frecuentes, tienen alguna frecuencia mayor que las hepáticas. El músculo en ejercicio es el principal tejido irrigado y es el tejido metabólicamente más activo. Alteraciones en su irrigación conllevan menor producción energética y repercuten a nivel de la estabilización del potencial de membrana y alteraciones de la contractibilidad y, en última instancia, fatiga. Las manifestaciones clínicas son, en primer orden, leves como mioclonías o hipotonía muscular y en un orden más grave, rhabdomiólisis. A nivel gastrointestinal, la disminución de la perfusión origina alteraciones en la absorción y el movimiento general de moléculas a través del intestino. Las alteraciones resultantes en el contenido gastrointestinal pueden derivar en fenómenos como cólicos o diarreas, aunque generalmente requieren desbalances electrolíticos importantes para poder manifestarse. Por último, dentro de los tejidos afectados que describimos, a nivel cutáneo, una disminución de la perfusión moderada me puede conllevar un fenómeno de hipertermia por disminución del proceso termolítico a través de la piel, mientras que fenómenos de perfusión más severos pueden facilitar el desarrollo de la aminitis por alterar la perfusión a nivel coriónico. El desbalance electrolítico es tal vez el fenómeno más espectacular que acontece en el ejercicio de resistencia. El origen es similar al desbalance hídrico. La contracción muscular prolongada produce enormes cantidades de calor, las cuales estimulan fenómenos termolíticos, entre los cuales hay grandes producciones de sudor con eliminación de agua y electrolitos. Dentro de estos electrolitos resumo la situación en 5, aunque es bastante difícil analizarlos individualmente porque el fenómeno es realmente complejo por su integración. Si bien los desequilibrios electrolíticos son múltiples, para intentar entenderlos y fundamentalmente porque su desbalance no es igual, vamos a abordarlos en forma singular. El impacto de cada electrolito en forma individual se debe fundamentalmente a su función biológica y a su relación sudor-plasma y su localización, si es intra o extracelular, de forma que tuvieran un posible reservorio. También influye la valencia que tengan o la facilidad de movilización que tienen a nivel de membranas. De esta forma vemos que el potasio y el cloro son los que más rápidamente entran en conflicto, pero en el caso del potasio, al ser básicamente intracelular y tener tanto intercambios durante la despolarización muscular,
es un electrolito que difícilmente entra en deficiencia, o por lo menos deficiencia real, durante el ejercicio, y los problemas de potasio son generalmente una vez acabado el ejercicio. En el caso del sodio, como es hipotónico el sudor en relación al sodio, generalmente se ven alteraciones hídricas antes que alteraciones natrémicas. De esta forma tienen grandes reservorios, pero su movilización no es tan sencilla. Estos son datos de una carrera de 120 kilómetros sobre caballos exitosos. Las muestras se tomaban justo antes de que accedan al bed gate, y en el potasio también están los valores justo antes de salir. Los valores de sodio prácticamente no se alteran durante toda la prueba, a pesar de que el animal tiene cierto grado de deshidratación. La cloremia tiene un cierto periodo de resistencia, pero después empieza a caer en forma lineal con el ejercicio. Y lo mismo pasa con el potasio, solo que queda enmascarado por la proximidad del ejercicio. Es más, si hubiéramos tomado las muestras media hora más tarde, probablemente estuvieran más bajos. Los valores, igual que en la otra tabla, son para todos estos electrolitos en milimoles por litro, y calcio y magnesio es en miligramos por ciento. El desbalance electrolítico entonces está constituido por el desbalance de 4 iones: cloro, potasio, calcio y magnesio, y el sodio, que si bien a diferencia del humano, donde sufre grandes problemas en la homeostasis del sodio en carreras de resistencia, en caballos, sacando los animales que tienen alteraciones renales, es casi excepcional ver descensos en el sodio. Sin embargo, por su papel en el equilibrio de la aldosterona, y sobre todo la importancia de la aldosterona con los desequilibrios electrolíticos, lo pusimos dentro del compilado. La aldosterona juega un papel crucial, y si bien todavía no se comprenden bien por qué son los incrementos de aldosterona, está más que claro que en los animales de enduro se incrementa drásticamente. En este trabajo hay 3 fases, una recuperación y 3 fases más. Es una carrera de 2 días, es el 100 más 100 de Jerez, la Copa del Rey, y se puede ver, el diseño está un poco alterado por la composición de la carrera, pero se puede ver y más o menos maqueta un poco lo que pasa con la aldosterona, que llegado a un punto tiene un incremento muy importante y generalmente después tiene un retorno. La aldosterona se incrementa antes de cualquier cambio en la renina, y prácticamente la arginina, vasopresina o el angiotensinógeno no se modifican. Los estimuladores más sensibles de la aldosterona son los niveles de potasio y su relación con el sodio, y fundamentalmente se sinergiza con valores de angiotensina 2 o ACTH. Otra fuente de estímulo es la acidosis plasmática, y por último, y el más probable en estas condiciones, es el descenso en la presión sanguínea, que estimula receptores de distensión localizados en arterias. Dicho de alguna forma, es probable que la caída en la presión me dispare un mecanismo aldosterogénico que me termina de desestabilizar los electrolitos. Resulta interesante que hay una diferencia notable entre los caballos metabólicos, serían los triangulares, los exitosos, que son los puntos negros, y los eliminados por claudicación en sus niveles de aldosterona plasmática. Esto fue mencionado por varios autores y probablemente sea el punto de quiebre y no retorno en las alteraciones electrolíticas. El cloro representa la principal carga aniónica en el organismo, y su pérdida neta nos lleva directamente a una alcalosis metabólica por definición. Adicionalmente, la secreción tubular de bicarbonato se debe a la actividad de intercambio cloro-bicarbonato en las células del tubo colector. La pérdida grave de cloro inhibe este intercambio e impide la secreción de bicarbonato, con lo que se mantiene la alcalosis independientemente del cloro. Y un tercer mecanismo que me potencia la alcalosis es debida al hiperaldosteronismo, que estimula la secreción tubular de potasio y de protones, lo que produce una orina ácida que agrava o mantiene la alcalosis.
La alcalosis tiene un impacto muy profundo en el organismo porque me modifica los coeficientes de partición entre iónico y molecular, o sea, la disponibilidad de prácticamente todas las moléculas que viajan por plasma. El segundo ion en importancia es el potasio. El potasio es paradójico porque incluso en condiciones de depleción las concentraciones en ejercicio son muy por encima de los valores normales. Esto es muy importante porque las concentraciones de potasio son un importante vasodilatador a nivel muscular, que es donde se necesita el mayor aporte sanguíneo, y por eso de las deplecciones de potasio, incluso estando por encima de lo normal, muchas veces no son suficientes para mantener una irrigación en el músculo. La hipocalemia produce a nivel del músculo esquelético la hiperpolarización de la célula, que impide la contracción o por lo menos requiere una despolarización mayor, provocando debilidad muscular y parálisis. A nivel gastrointestinal puede producir un hilio paralítico. Las concentraciones de potasio requeridas para producir la hiperpolarización son relativamente bajas, sin embargo esto se potencia con una hipocalcemia, hipomagnesemia o con una alteración como la alcalosis que mencionamos. A nivel cardíaco puede producirme arritmias, frecuentemente del tipo taquiarritmias ventriculares o salvas ventriculares también. El calcio y el magnesio tienen algunos aspectos en común. Ambos se ven influenciados por la alcalosis y disminuyen su concentración iónica, y por otro lado, ambos tienen reservorios celulares. En el caso del magnesio son poco accesibles y en el caso del calcio dependen de un sistema hormonal que necesita un entrenamiento porque tiene, o sea, implicancias celulares y proliferaciones que no se hacen de un momento para el otro. Básicamente actúan de una forma muy parecida porque incrementan la permeabilidad de la membrana. En el caso del calcio incrementa la sensibilidad a los iones sodios y provoca una despolarización progresiva, y en el caso del magnesio produce un efecto similar por la participación que tienen los canales de sodio, potasio y calcio. Las manifestaciones de la hipocalcemia en el músculo estriado esquelético pueden llegar a producir mioclonías, pero son más espectaculares en el músculo liso, que es dependiente del calcio extracelular, y su actividad se ve limitada linealmente con las deplecciones de calcio. Al igual que todos los demás iones, el magnesio es muy difícil que se dé en forma aislada su falta. Probablemente es más difícil que cualquier otro. Y por eso las manifestaciones clínicas son difíciles de diferenciar. Se le ha atribuido debilidad muscular, fatiga. También tiene dos importantes interacciones. Uno es con la glucólisis y otro es con la liberación de paratormona, por lo cual agrava el ciclo del calcio. Resumiendo el cuadro electrolítico, podemos decir que se originan o no por un pico de aldosterona y se caracterizan por una alcalosis metabólica mediada por cloro que afecta incluso a animales exitosos. Y básicamente el potasio, calcio y magnesio me producen un fenómeno de irritabilidad neuromuscular que se traduce en manifestaciones clínicas como arritmias cardíacas, hilio paralítico o más complejas como por ejemplo un aleteo diafragmático. En este juego de desbalances están todos íntimamente relacionados. El desbalance térmico es extremadamente raro, ¿no? Se ve muy poco. El caballo está realmente preparado y por lo menos saltan otras alarmas antes que el desbalance, por lo menos los casos graves, ¿no? Pero evidentemente para mantener ese estatus térmico se necesita un buen aporte de fluidos, y a su vez si un caballo está hiperventilando para mantener el estatus térmico me va a producir una alcalosis respiratoria que me complica la alcalosis metabólica electrolítica que traigo. No quiero complicar mucho más de lo que está todo esto, simplemente voy a hacer una pequeña mención al desbalance energético, que creo que cada día está tomando más importancia.
El desbalance energético es realmente sencillo. En una carrera necesitamos más energía de la que tenemos almacenada como glicógeno en músculos propulsores y por lo tanto tenemos pocas opciones. O resintetizamos suficiente glucógeno o metabolizamos grasas para la impulsión. Eh, las grasas son la fuente natural para este tipo de ejercicio porque la producción de agua metabólica es súper interesante. El gran problema es que esta incógnita se tiene que resolver en un marco de deshidratación, hipertermia y alteraciones electrolíticas graves, y todo eso tiende a que se utilicen vías más cortas de producción de energía, con menos producción de agua y más producción de calor. Adicionalmente, las velocidades de carrera se vienen incrementando constantemente y yo creo que ya estamos en un punto límite donde el caballo ya no puede adaptarse más a este desbalance energético y si todavía es capaz de superarse es muy probable que en los próximos años la fisiopatología sea, no sé si completamente diferente, pero por lo menos en este aspecto, y fundamentalmente que encontremos algunas deshidrataciones celulares mucho más frecuentemente y fatiga por agotamiento de glucógeno en mucha mayor medida. Las principales alteraciones del medio interno son las que están ahí listadas, ¿no? Eh, como más peligrosas, o por lo menos las que más caballos se llevan, son la rabdomiólisis, la aminitis y cólicos o ilios gastrointestinales en general. Por suerte la aminitis se ve cada vez menos porque se presentan casi siempre en terrenos duros, en carreras duras de montaña, media sierra, donde hay mucho golpe y bueno, esas carreras son cada vez menos frecuentes. La rabdomiólisis es de las malas la más común y si bien cierto grado de incluso orina de un color rojizo se puede ver en caballos prácticamente sin signos, los caballos que empiezan a manifestar signos de embaradura importante y sobre todo si después se complican con entoxemia, laminitis, tienen un pronóstico bastante malo. Las arritmias en general son por alteraciones electrolíticas, o sea, prácticamente no hay arritmias primarias y se corrigen fácilmente. Muchas son por potasio y a veces detecta el jinete la arritmia antes de entrar al bedgate y mueven al caballo, levantan el potasio, te lo meten sin una arritmia y después vuelve a entrar en la arritmia cuando baja el potasio en 5 minutos. Las más comunes son taquiarritmias ventriculares, incluso yo he visto fibrilación auricular y tampoco tiene una manifestación espectacular, ¿no? Que el rendimiento del caballo, el caballo sigue corriendo, que de hecho incluso fibrilaciones auriculares de alto bajo, o sea que frecuencias cardíacas de 40, el caballo sigue corriendo, o sea no hay una merma en el rendimiento pero sigue corriendo. Falla hepática, daño hepático es o por lo menos aparece. Falla hepática es rarísima, igual que falla renal. Fenómenos de hipertermia vemos comúnmente, pero hipertermias que tengan una repercusión sea en el sistema nervioso central es muy muy difícil de ver. La mayoría de las patologías son manifestaciones espectaculares de patologías conocidas. Sin embargo, hay un par que me gustaría reflexionar. El flúter o aleteo diafragmático sincrónico es una patología que se presenta casi exclusivamente en caballos de enduro y se presenta muy frecuentemente. Es una patología menor en cuanto a las manifestaciones clínicas, pero es una manifestación clara de una alteración hidroelectrolítica tremenda. Lo que se ve es eso, son los movimientos de los flancos sincronizados con el latido cardíaco, más precisamente con la contracción auricular, o sea, lo escuchamos antes del primer ruido, y generalmente es bilateral, o sea, la mayoría de los caballos lo tienen bilateral y es rarísimo del lado derecho, ¿no? Si no fuera bilateral es izquierdo. Generalmente hay otros síntomas asociados, como deshidratación, alteraciones electrolíticas, depresión, o sea, es un caballo metabólico, un síndrome del equino exhausto clásico, o no. Hay muchos caballos que no tienen prácticamente signos y tienen un flúter.
Se produce por una hiperexcitabilidad del nervio frénico que cuando pasa por el callado aórtico se despolariza con la actividad cardíaca. Pero la razón puntual por qué el nervio frénico se encuentra hiperexcitable es desconocida. En muchos caballos se le puede hacer una acidosis respiratoria con una bolsa, o sea, la técnica de la bolsa, y desaparece el flúter. Pero bueno, 3 minutos después que le sacas la bolsa, el flúter vuelve. O sea, el componente de la alcalosis es muy importante. Sin embargo, hay caballos que no tienen alcalosis y tienen flúter. Y bueno, en la última tabla pongo, digamos, los hallazgos de laboratorio más importantes, pero sin embargo es muy probable que sea una combinación de ellos mismos. Otra patología que podemos encontrar con frecuencia y no es frecuente encontrarlo en otro lado son las mioclonías, ¿no? Que son este tipo de contracciones breves, ¿no? En forma de sacudida de un músculo, de un grupo muscular, que es completamente involuntario. Cuando involucran grupos o un músculo, partes importantes de un músculo, se denominan mioclonías. Cuando son fibras aisladas es fibrilaciones, ¿no? Las mioclonías están relacionadas a alteraciones en el calcio primariamente y en el potasio, mientras que las fibrilaciones generalmente obedecen a trastornos de membrana mediados por déficits energéticos en la célula. Generalmente las mioclonías persisten, o sea, se van y vuelven, pero no las fibrilaciones en cambio duran pequeños, 20-30 segundos desaparecen. Las fibrilaciones son típicas cuando el animal hace un sprint y le tiemblan un pequeño grupito muscular de una forma muy rápida y desaparece instantáneamente, ¿no? En segundos desaparece. Las mioclonías persisten y uno las puede palpar y son profundas, ¿no? En sí, igualmente, ninguna de las dos tiene una significancia clínica profunda, simplemente es una traducción de una alteración energética o electrolítica. Y por último, quería destacar algunos aspectos locomotores del enduro, y para eso voy a dividir las carreras en rápidas y lentas. Yo creo que lentas no hay ninguna, pero evidentemente hay dos patrones locomotores bien diferenciados y hay dos carreras que se pueden diferenciar perfectamente. Por un lado tenemos las carreras rápidas, que son típicas en Sudamérica se corren bastantes, sobre todo Argentina, Uruguay y todos los Emiratos. En general en todo el mundo hay carreras rápidas, pero hay muchos países del mundo que no tienen prácticamente carreras lentas. Se usan o caminos de tierra, generalmente llanos, gustan las playas, la arena, como en el desierto de Dubái, pero la característica es que se realizan prácticamente todo el recorrido al galope y las velocidades de los que van en punta son por arriba de los 24 kilómetros por hora. En la otra mano tenemos otras carreras que son muy populares en Estados Unidos y en Europa. De hecho, las carreras más populares del endurance o las más tradicionales son carreras lentas, ¿no? Florac, la Tevis Cup, Quercy, la Copa de Jerez. Estas carreras tienen, no sé poner un trote más del 50%, pero como se suelen hacer en montañas y sobre todo se prima mucho lo paisajístico. Son circuitos que son tradicionales, se usan para otras cosas y bueno, son de montaña, de media sierra, sierra, tienen que atravesar ríos, bueno, tienen eventos naturales, incluso hay mucha zona de trilla, o sea, de sendero que no se puede pasar y es cuesta para arriba, cuesta para abajo, tiene mucho más desafío del jinete, o sea, hay que ser mucho más jinete, el jinete termina mucho más cansado además porque son muchas más horas de carrera y son carreras que se ganan a 17 kilómetros por hora, 19 kilómetros por hora, incluso con caballos y jinetes profesionales. Eh, Priman más los suelos duros a diferencia de los otros que eran de suelos de arena y sobre todo tienen todo tipo de accidentes geográficos constantemente. Yo voy a intentar dar un esquema de las lesiones que se encuentran con mayor frecuencia, pero en el caballo de enduro se pueden ver todo tipo de lesiones, hay muchas lesiones por accidente, o sea, traumáticas, o sea, son muchos kilómetros, los caballos hacen
mucho tiempo con un jinete encima, y sobre todo es a campo traviés, que no son caminos prefijados, entonces tienen eh, muchas lesiones traumáticas, y prácticamente si trabajamos con caballos de enduro vamos a ver un abanico de lesiones enorme, pero dentro de eso podemos intentar generalizar y nos vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, el esquema es bastante parecido a lo que encontramos en un caballo de carreras, ¿no? Las tendinitis son tremendamente frecuentes, las lesiones en los menudillos o los nudos delanteros también, y después las articulaciones de impulsión más importantes, ¿no? La babilla y el tarso son frecuentemente sitios de problemas en los miembros posteriores. Y por último, las patologías que encontramos en las carreras que son más lentas son fundamentalmente, bueno, volvemos al nudo en los miembros anteriores, pero tenemos una incidencia muy alta de lesiones de tejuelo, o sea, de falange 3, sobre todo por concusión, ¿no? Eh, Tanto osteitis como fracturas. En el miembro posterior, el corvejón también es un sitio frecuente de lesiones, y nos encontramos con problemas toracolumbares, miopatías, dorsopatías, que son relacionados a, bueno, en primer lugar, el galope es mucho más benévolo para el dorso que el trote, y además en estas carreras van para arriba, para abajo, y si bien generalmente los jinetes en este tipo de competencias, me refiero a las carreras lentas, son mejores jinetes, la fatiga y sobre todo la exigencia de ir para arriba, para abajo, y los cambios, y sobre todo las largas horas de trote continuo, porque son carreras que duran más tiempo y se trota muchísimo más. Bueno, con esto terminamos, por suerte, la segunda parte, que es lo que compete a la resistencia. Gracias por escucharme, y bueno, cualquier duda, yo creo que le dejé el mail en la primera pregunta, en la primera diapositiva. Si no, lo vuelvo a poner. Muchas gracias.